Nuestro viaje comenzó en el árido desierto de Egipto. Fuimos testigos del surgimiento de las matemáticas en las civilizaciones más antiguas. Las vimos resurgir con un nuevo espíritu en Grecia, en donde resaltaron la lógica y los argumentos definidos. Después de eso, las matemáticas evolucionaron en Oriente. El número 0 fue creado por personas que amaban a sus dioses y creían en la eternidad. Y la invención de ese número los ayudó a cambiar el espíritu del hombre. Ahora vamos rumbo a Europa, en donde la matemática renació a un nivel completamente diferente. Las matemáticas y el origen de la civilización. Estoy en camino hacia Hannover, en Alemania. Estoy a 60 kilómetros de distancia. Me lleva casi una hora llegar hasta ahí. 60 kilómetros por hora. Esa es mi velocidad promedio. Pero eso no quiere decir que voy a manejar a 60 kilómetros por hora todo el trayecto. Mi velocidad cambia todo el tiempo. En este instante, ¿cómo podemos hacer para calcular la velocidad del auto? Dos matemáticos de esa era encontraron la respuesta. Uno fue Isaac Newton de Inglaterra y el otro fue Gottfried Leibniz de Alemania. Conozcamos primero a Leibniz. Esta escuela una vez se llamó Universidad de Hannover, pero en 2008 la renombraron como Universidad de Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz en honor al gran matemático. Este es un símbolo de profundo respeto. Esta ciudad tiene más de 30 centros de investigación que llevan su nombre. Es el producto de su fama. Entre ellos está el que dedicaron a su vida y sus logros. Es la biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz. Estamos acercándonos a la habitación que tiene sus pertenencias y recuerdos más importantes. Nos van a abrir la puerta. ¿Qué es lo que un matemático deja después de su muerte? Entre todos los artefactos significativos que quedaron entre sus posesiones, el más extraordinario es esta calculadora. Este artefacto, terminado en 1694, fue la primera máquina que podía realizar las 4 operaciones aritméticas básicas. En ese momento, incluso mucha gente no era capaz de realizar multiplicaciones o divisiones. Este fue un invento revolucionario. Su armado llevó varias décadas y sus piezas eran muy difíciles de encontrar. ¿Cómo hacían un cálculo usando esta máquina? Multipliquemos 1234 por 23. Primero giramos las perillas de los números hasta las posiciones 1, 2, 3 y 4. Luego giramos la manija de arriba 3 veces para marcar las unidades de 23. Movemos esta hasta la posición de decenas y giramos la manija 2 veces. El resultado es 28.382. La respuesta correcta.
Esta máquina puede llamarse el abuelo de la computadora. Esta calculadora es el objeto más importante de su patrimonio. Pero en realidad, lo más importante eran sus manuscritos. Aquí tenemos guardados una gran cantidad de ellos. Leibniz dejó un legado de más de 100.000 documentos. De esos documentos, más de 15.000 son cartas de correspondencia que se enviaba con otros eruditos de su época. 100.000 manuscritos ordenados por orden alfabético. Acá encontramos el nombre de Isaac Newton. Leibniz dejó tantos manuscritos que aún siguen estando en proceso de organización. Todo su trabajo suma más de 150.000 piezas, y la mayoría son notas, cartas o memos. Era un experto en matemáticas, filosofía y ciencia, pero no escribió ninguna disertación de ningún campo en particular. Dos de las cartas son de Isaac Newton, el erudito más respetado de la época. Esta carta que Leibniz recibió antes de escribir su tesis se convirtió en el eje de contienda en su futura batalla. Gottfried Leibniz era tan versado y pragmático como Leonardo da Vinci. No fue ninguna casualidad que a la edad de 29 años llegara a tan brillante idea. La idea tuvo que ver con los objetos en movimiento, sobre su diferencial. Era un modo de calcular la velocidad de un objeto en movimiento. Con las coordenadas cartesianas fijamos en el eje X la distancia y en el eje Y el tiempo. Mi auto se desplaza hacia Hannover a una velocidad promedio de 60 km por hora, pero mientras manejo, la velocidad varía constantemente. ¿A qué velocidad está viajando el auto cuando pasa por el punto medio? La velocidad se obtiene dividiendo la distancia por el tiempo. La velocidad promedio es de 60 km por hora, ya que recorre 60 km en una hora. Para encontrar una velocidad más precisa, necesitamos achicar el intervalo de tiempo. La velocidad en este bloque es de 65 km por hora. En este espacio más chico, la velocidad es de 68 km por hora. Y si lo achicamos aún más, es 68 km y medio por hora. Cuanto más chico es el intervalo, se puede determinar con más precisión la velocidad. Está claro que podríamos seguir achicando los intervalos infinitamente. Contrariamente, aceptamos una determinada velocidad promedio cercana al momento preciso en el que la estábamos calculando. A esto se lo llama diferencial. En 1675, Leibniz publicó sus notables resultados en una revista científica llamada Acta Eruditorum. Fue como descubrir la magia. Todos los objetos del mundo están en movimiento. Pero hasta antes de Leibniz, las matemáticas no se habían preocupado por los objetos en movimiento. Esto nos permitió hacer cálculos acerca de las cosas que se mueven. El volumen de un líquido que fluye, la tasa de variación de los precios, incluso la diferencia en la presión del aire.
la matemática renació con la llegada del cálculo. ¿Acaso sabía el resto de los eruditos que la matemática iba a jugar un rol tan significativo en el futuro? Leibniz se dio cuenta de esto. Sus instintos le dijeron que el cálculo iba a proclamar una nueva era. Leibniz estaba entusiasmado con anticipación, porque su investigación cambiaría el curso de la civilización humana. Pero luego descubrió que existía otro matemático que aparentemente había realizado la misma investigación unos años antes. Fue entonces cuando lo condenaron por haber hecho plagio. Diez años antes de que Leibniz publicara su tesis, el matemático británico ya sabía sobre cálculo. Había concebido esa idea en su ciudad natal, en Grantham, Inglaterra. Esta es la casa donde nació. También creció acá. Y acá también descubrió la ley de gravedad universal. El interior de la casa está igual a cuando él vivía. Isaac Newton nació el día de Navidad del año 1642, justo el mismo año en el que murió Galileo Galilei. Nació con el don de ser sabio, pero su infancia fue muy poco feliz. Su madre ya se había casado en abril, así que nació prematuro. Era un bebé prematuro y tuvo suerte de sobrevivir. Y ya era desdichado porque su padre había muerto antes de que él naciera. Esto fue muy desafortunado para él. Años más tarde se fueron a vivir a otra parte. Su madre lo abandonó en esta casa con su abuela. No tenía una relación cercana con su madre, ni con su padrastro, ni con sus hermanastros. Por eso se volvió muy introspectivo. Era un chico al que le gustaba mucho pensar y usar la imaginación. Así eran las cosas en esa época. Durante su infancia solía soñar despierto y jugar con su imaginación. Esta habitación fue la fuente de inspiración de Newton. Era muy curioso con todas las cosas del universo. Una de las cosas que más le llamaba la atención era la luz. Hacía experimentos para ver cómo la luz llegaba a los ojos. Observó el trayecto de la luz tocando sus ojos con diferentes objetos. No era uno de esos chicos a los que les preocuparía que algo así los dejase ciegos. En su lugar de nacimiento hay un árbol de manzanas tan famoso como el mismo Newton. En conmemoración del 50º aniversario de la reina Isabel II, la ONG Tree Council del Reino Unido designó al manzano de Newton como uno de los 50 árboles de Gran Bretaña. Nos preguntamos si fue cierto que su gran descubrimiento ocurrió debajo de este árbol de manzanas. Sea lo que fuera que haya pasado, Newton pasó muchas horas disfrutando de la meditación bajo este árbol. Aprendió muchas cosas de los libros, y este futuro científico estaba muy interesado en cada fenómeno a su alrededor. Las manzanas que caen son objetos en movimiento.
una manzana cae en línea recta. Pero un planeta gira alrededor del Sol con un movimiento elíptico. Johannes Kepler había descubierto eso. Los planetas que giran en un trayecto elíptico no giran a una velocidad constante. En ocasiones se mueven más rápido y otras más lento. Para calcular la velocidad de un objeto moviéndose en una elipse en un momento determinado, Newton usó los diferenciales. Newton se refirió a esto como fluxión. En 1665 definió el término como la tasa de variación de la velocidad. Esto fue 10 años antes que el descubrimiento de Leibniz. En el siglo XVII, la Real Sociedad de Londres era el centro del mundo académico europeo. En 1703, Isaac Newton fue nombrado presidente de la Real Sociedad durante un cuarto de siglo. En ese momento, Leibniz era un miembro común. Veinte años después de haber elaborado el concepto de diferenciales, se le recomendó a Newton que publicara un libro. Su título oficial fue Principios matemáticos de la filosofía natural. Este es uno de nuestros manuscritos más famosos. Es el Principia Mathematica, de Isaac Newton. Fue publicado por la Real Sociedad. Y acá tenemos la versión que formó parte de la primera edición. Este es el manuscrito que escribió el mismo Newton. Se puede ver el título en la parte de arriba. Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Estos son los principios matemáticos de la filosofía natural. Lo que Newton intentó hacer fue darle una expresión matemática al funcionamiento del universo. La ley de gravedad universal, la ley de inercia y la órbita elíptica de los planetas fueron introducidas al mundo a través de este libro. No usó el cálculo diferencial en sí, pero habría sido difícil elaborar el resto de sus teorías sin ellos. Había concebido el cálculo diferencial una década antes que Leibniz, pero los publicó después. Para escribir el libro tardó 2 décadas y durante los 2 siglos posteriores continúa vendiéndose. Si hubiese vivido en el siglo XXI, probablemente habría publicado su descubrimiento inmediatamente. Newton era muy reservado. Vivía como un ermitaño. Pero cuando se trataba sobre los créditos por su invención del cálculo, era diferente. Los científicos británicos creían que Leibniz se había copiado del trabajo de Newton. Pero los seguidores de Leibniz no estaban de acuerdo. Decían que Newton le había robado el de Leibniz. La controversia entre Newton y Leibniz se convirtió en una batalla entre Inglaterra y Europa continental. Johann Bernoulli estaba del lado de Leibniz. En el medio de esta batalla por los derechos intelectuales, Bernoulli lanzó la pregunta sobre la cicloide. Quería probar si Newton realmente sabía sobre cálculo. Leibniz pidió un juicio justo ante la Real Sociedad.
Newton y Leibniz, ambos, eran miembros. Leibniz, uno común, y Newton, el presidente en ese momento. La Real Sociedad abrió una investigación y entonces llegó a la siguiente conclusión. Newton obtendría el crédito por haber sido el fundador del cálculo. Luego se dijo que Leibniz fue el segundo fundador del cálculo. Pero para la ciencia, la medalla de plata significa poco y nada. Leibniz fue enterrado en una pequeña iglesia de Hannover, Alemania. Nunca se recuperó realmente del golpe que le causó la decisión de la Real Sociedad. Cuando falleció en 1716, solo su secretaria asistió a su funeral. Sus últimos años fueron muy tristes. Después de darse cuenta de su importancia, Leibniz dedicó su vida al cálculo, pero no fue suyo mientras vivió. Esta es la abadía Westminster, el alma de Inglaterra. Newton fue enterrado acá. En este sector están enterradas las figuras más importantes de Gran Bretaña: William Shakespeare, Lord Byron, Handel y Winston Churchill. El sitio de Sir Isaac Newton es el más grande y más prominente. Fue considerado el erudito más importante de su época, y su lugar de entierro está entre los mejores. La batalla entre los dos eruditos parece haber sido destructiva, pero en su momento era su legítimo derecho a un reclamo científico. Tanto en vida como después de fallecido, parece que Newton ganó. Pero la vida del cálculo, que fue su pasión, tomó un punto de vista diferente. Lo que finalmente quedó fue la versión del cálculo de Leibniz. Hoy el cálculo que se enseña en las clases de matemática es el de Leibniz. Si observamos el gráfico de la función que acabamos de resolver, vemos el trayecto que realiza la curva. Los símbolos y términos como dx o integrales fueron creados por él. El pensamiento de hoy es que ambos, Newton y Leibniz, descubrieron el cálculo al mismo tiempo. Su cálculo se escapó de las aulas y nos guió a través de un mundo en constante movimiento. Fue bastante increíble cómo una idea como esa surgió en diferentes lugares en el mismo periodo de tiempo. Lo que es aún más importante es que esa idea fue lo suficientemente importante como para cambiar el mundo, incluso antes de ser concebida. Esto solo puede explicarse reconociendo que dicha idea maduró y brotó en escena en varios lugares al mismo tiempo. La semilla del conocimiento encontró dos genios y cambió el mundo entero. Vivimos en un mundo moldeado por la matemática, en donde se lanzan cohetes al espacio y se exploran los planetas. Incluso esto fue una porción de lo que estos grandes pensadores nos regalaron.
Esta majestuosa estructura típica del siglo XVII es lo que alguna vez fue la sede central del Juzgado de Paz. En su interior habita la sensación de magnificencia y grandeza. Justo ahí, él es quien lanzó el desafío. Espie de Fermat era el juez principal en este juzgado. Pero lo que lo hizo famoso no fue su profesión, sino su pasatiempo. O sea, las matemáticas. Actualmente, podemos enviar cohetes a la Luna gracias a él. Descubrió un método para encontrar las ordenadas más grandes y más pequeñas de una curva, algo crucial para el desarrollo del cálculo. Fermat era un matemático aficionado, pero su contribución a la historia de las matemáticas fue más allá de un pasatiempo. Cabe señalar que su contribución fue mayor que la de muchos otros matemáticos profesionales.